Cada uno de nosotros se ha hecho propósitos para el año nuevo en diferentes áreas de la vida. En el episodio anterior conversamos un poco acerca del propósito de caminar con Dios en este nuevo año, en este 2026. Sin embargo, en muchas ocasiones, a medida que pasan los días, nos damos cuenta que no logramos cumplir con ese propósito que tenemos. Y no solamente sucede en esta área, sino en muchas de las áreas. La pregunta es, ¿por qué sucede esto? Porque es un factor común en los seres humanos que no se cumpla con aquel deseo, aquello que es correcto de caminar con Dios en una relación estrecha día tras día. Bueno, Fander, qué bueno que estemos otra vez en este espacio, que podamos compartir y charlar sobre estos temas que nos competen como hijos de Dios. Y nuestro deseo es poder llegar a la casa de cada uno de los miembros de la congregación, incluso a otras personas, y que juntos podamos, a través de estos momentos, de estas charlas, crecer en el entendimiento de qué significa ser un hijo de Dios. Y esto que acabas de establecer en el momento acerca de los propósitos que cada persona se hace el 1 de enero o los primeros días de enero, y que se vuelve un factor común que no alcancemos esos propósitos o nos olvidemos de ellos o trabajemos en ellos solamente por un día, o unos días o unos meses. Y es muy común encontrarnos con esto. Perdón, desde los momentos de proponernos ir a un gimnasio, no comer estos alimentos o tener esta o aquella otra actividad, hasta el tener una vida devocional, un estudio de las Escrituras. Seguramente muchos que nos están escuchando iniciaron con el plan devocional que quisimos compartir con la iglesia para este año, pero vamos a encontrarnos obstáculos, y creo que la pregunta que tú planteabas acerca de cuál es ese motivo de ser un factor común, pudiésemos encontrarla en muchos pasajes de la Biblia, pero permíteme leer uno de ellos, 2 Corintios capítulo 12, versículos del 7 al 9. El apóstol Pablo viene hablando de que había trabajado arduamente en el ministerio y venía hablando de todo su esfuerzo en el ministerio. Pero luego también habló de sus super experiencias, como aquella que le llevó al cielo. ¿No recuerdas? Ajá. Dice que no podría hablarse con palabras humanas lo que él observó en el cielo. Sí. Pero luego de decir esto, es impresionante. Versículo 7 de este capítulo 12 dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. No sé cómo podamos explicarlo, en qué medida podamos nosotros hablar acerca de lo que está expresando el apóstol Pablo. ¿Cómo lo ves tú, Fander? ¿Qué ves en ese texto? Bueno, veo por un lado que el apóstol reconocía que aquellas cosas que él había recibido tenían una grandeza, ¿cierto? Pero también reconocía que había algo en su interior que era el exaltarse de aquellas cosas que de pronto él había visto. Y veo por otro lado la obra de Dios colocando un límite para frenar ese pecado del corazón del orgullo, ¿cierto? De querer exaltarse. Y veo, pues, por un lado, lo que la Biblia nos enseña acerca de algo que sucede dentro del hombre y que es común a todos, que es el pecado, ¿cierto? El orgullo, que viene incluso de algo que en un momento Dios mismo puede habernos entregado, pero también como la obra del Señor está ahí para frenar ese orgullo con amor, ¿cierto? Porque dice, me fue dado un aguijón en mi carne, ¿cierto? Y dice que era un mensajero de Satanás para que lo abofeteara, pero el propósito era que él no se enaltezca sobremanera, ¿cierto? Entonces vemos también ahí como ese... Ahora, Fander, esto es interesante porque estamos hablando del apóstol Pablo. Y que ese pasaje esté allí, que le haya parecido bien al Espíritu Santo poner ese texto allí, esa necesidad de un apóstol,
nos está mostrando que los hombres de Dios tienen una situación interna en su caminar con Dios. Ahora, 2 Corintios nos escribe al inicio de la vida cristiana de Pablo. Absolutamente. ¿Cierto? Se escribe en el transcurrir años en su ministerio, y esto nos muestra cómo, aún siendo creyentes, hay algunos factores internos que nos están queriendo frenar para alcanzar eso que nos queremos proponer en Dios, porque creo que todos oramos, y cuando miramos el deseo que tiene Dios de que las escrituras tengan un valor alto, entendemos nosotros que por el Espíritu también estamos invitados a ello, y en momentos lo abrazamos, en momentos lo deseamos. Pero viene aquella situación, que es de la que está haciendo mención el apóstol Pablo, que nos debilita, que nos impide. Y si continuamos la lectura, versículo 8 dice: respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. ¡Wow! ¿Cómo sería el deseo de Pablo de no tener esa debilidad? Yo no sé si te ha pasado, pero yo me he enfrentado a debilidades que me limitan en mi vida de lo que quiero alcanzar en mi vida devocional, del conocimiento de Dios, de la forma de ser esposo, de la forma de ser padre, y no logro llegar a ello. Y lo mismo estaba experimentando el apóstol Pablo. Entonces creo que en una primera instancia, Fander, permíteme colocar esto sobre la mesa, es: todo creyente está experimentando ello. O lo reconoce o está aparentando, y eso jamás nunca estará en su vida. ¿Sí? Una apariencia, porque todos nos enfrentamos a esas debilidades. Y tal vez en una particularidad está hablando el apóstol Pablo acerca de su necesidad. Tal vez la mía sea una diferente, la tuya otra diferente, pero podemos hablar, que también lo menciona el apóstol Pablo en Romanos capítulo 7, que en nuestro interior hay unos enemigos, unos traidores, que no nos dejan tener libertad para poder avanzar en eso que Dios nos ha mostrado que es el camino de Él. Dios nos ha mostrado: vive conmigo de esta manera, camina conmigo en el 2026. Pero no podemos ignorar que solamente hacer propósitos no es suficiente. Ahí quería llegar. Nos propusimos, tal vez son cosas grandes, lo escribimos. Esto lo puede hacer cualquier persona, Fander, pero estamos hablando de creyentes, somos hijos de Dios. Y en ese sentido es necesario entender que para caminar con Dios no es suficiente sentarnos y proponernos caminar con Dios únicamente. Tiene que haber algo más. Entonces, si habláramos de la debilidad del hombre en estas instancias, en esta forma de hablar, en esta forma en que hemos estado evaluando las vivencias, los propósitos, la proyección de un año, ¿qué otra cosa tendríamos que preguntarnos al respecto? De hecho, Lairi, si me permites, en la medida en la que vemos ese versículo 8, dice que el apóstol Pablo rogaba al Señor, ¿cierto? Él rogaba al Señor que quitara esa debilidad, y el versículo 9 continúa diciendo: bástate mi gracia, ¿cierto? Y creo que en esa misma línea dice: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Y me parece muy impresionante lo que decías, en el sentido de que el apóstol Pablo había recibido algo que era correcto, era grandioso, venía de Dios, y asimismo nosotros podemos hablar de los propósitos que tenemos para este año. Pero es ahí donde conecto con la idea que estabas compartiendo de que no es suficiente. Es decir, no es suficiente solamente con saber qué es lo correcto, cuál es la voluntad de Dios, sino también con poder observar aquellas limitaciones que tenemos para poder alcanzarlas. Y creo que Dios, en su amor por nosotros, por la iglesia, permitió que este texto estuviera ahí, que esta evidencia de lo que Pablo estaba viviendo en su interior, para que entendiéramos que también nos sucede a nosotros, para que viéramos que el apóstol Pablo no era un superhumano, no era alguien diferente, sino que era alguien como cualquiera de nosotros, que tenía
en su interior también esta clase de debilidades, ¿cierto? Y que aunque se proponía o aunque tenía un querer correcto, había algo en su interior que él lo llama debilidad, ¿cierto? Él dice que había una debilidad en su interior y era como algo que le llevaba incluso a depender más del Señor. Pero qué buena esa pregunta, ¿por qué Pablo habla de debilidad dentro de él, ¿cierto? Sabiendo que era un hombre que había recibido tantas cosas, y podríamos preguntarnos lo mismo: si yo tengo un deseo correcto, que es un deseo correcto, sé que es la voluntad de Dios, está alineado con la voluntad de Dios, poder caminar con Él en este año 2026, ¿por qué no lo logro? ¿Será que también hay una debilidad en mi interior? ¿O por qué? Lairi, no sé, cuéntanos un poco por qué habla el apóstol Pablo en ese sentido de debilidad. Bueno, Fander, decías una palabra que es clave para lo que estamos hablando, que es importante entenderla, conocer. El hombre tiene una naturaleza que desea satisfacerse fuera de Dios. Y si nosotros queremos caminar con Dios, pero en nuestro interior hay unos deseos de encontrar plenitud, de satisfacer nuestra vida, pero fuera de Dios, podemos llamar a esos deseos unos traidores internos y que van a estar ahí. Y yo tengo que ser consciente de que van a estar en ese escenario. Algunos momentos amo tanto el descanso que se convierte en una negligencia, y por esa razón, aunque hay por allá una idea de la necesidad de tomar la Biblia, estudiarla, pero ese deseo de descanso me hace dormir más de lo que quizás debiese dormir para levantarme y estar con Dios. ¿Te das cuenta cómo esos deseos se van hacia allá? O en otro momento, entonces podríamos hablar acerca de un deseo lujurioso. Y empiezan esos deseos lujuriosos a querernos gobernar, y vienen esos pensamientos. La palabra dice que meditemos en ella día y noche, pero la lujuria nos hace tener en nuestra mente otras ideas en el transcurso del día, y luego pues acercarnos a Dios en esa condición pecaminosa no es tan sencillo. Claro. En otros instantes amamos tanto el trabajo. Déjame tomar ejemplos positivos y negativos. Amamos tanto el trabajo. Yo creo que trabajar está bien, pero amamos tanto el trabajo que no entendemos que debe haber un límite para que también esté nuestra familia atendida, pero sobre todo para mantener una vida donde mi relación con Dios está siendo nutrida. Pero amo tanto ese esfuerzo, amo tanto sobresalir de esa manera, amo tanto quizás los recursos que vienen de parte de este trabajo, que no logro tener la pasión suficiente para irme por Dios. El episodio anterior hablábamos un poco acerca del valor que le dábamos a las Escrituras. Entonces en nuestro interior aparece todo esto. No somos lo suficientemente apasionados por Dios como para ser esos esposos que Él dice que seamos. No tenemos la suficiente pasión, naturalmente hablando, de poder mirar a Dios, desearlo de Dios. Entonces viene el querer ser aquella esposa, aquellos hijos, aquel trabajador que Dios dice, que fue lo que colocamos en nuestros propósitos con seguridad. Entonces, por esta causa, en nuestro interior tenemos traidores, enemigos, que van a aprovechar la más pequeña oportunidad para desconectarnos de esos propósitos de crecimiento, de estar con Dios. Ari, perdón, entonces es necesario un cambio, una transformación primero en el interior, en esa línea, para poder estar conectado con estos propósitos que Dios quiere. Y es ahí donde creo que está el lugar del Evangelio y de la cruz de Cristo, ¿cierto? Ahorita mencionaba Romanos capítulo 7, y creo que el 8 también conecta con esto, cuando habla acerca de la transformación que produce el Evangelio en el interior. Ahora bien, Lairi, ¿qué pasa con aquellas personas, y lo mencionábamos en el caso del apóstol Pablo, que ya han creído en Cristo Jesús, ya han depositado su fe en Cristo, han sido transformados por la obra del Señor en su interior, pero aún ven esa lucha desde su interior? Dicen, pero yo me lo he propuesto y no ha sido solo este año, han sido muchos años y no he podido. Surgen esos traidores, esos deseos contrarios. ¿Por qué sucede esto si ya ha habido una transformación, podríamos decir, por la fe en el Evangelio, ¿cierto? ¿Por qué sucede esto? ¿Qué nos muestran las Escrituras también al respecto? Porque creo que tal vez
muchos nos sentimos identificados en ese sentido. Bueno, yo ya he creído en Cristo Jesús, pero ¿por qué todavía esas batallas interiores, cierto? Si ya el Señor ha transformado. Bueno, Fander, no quisiera perder este momento porque quizás algunas personas que nos están escuchando no han creído en el Evangelio y no han confesado a Cristo como Señor y Salvador. Y acabamos de decir que una vida en esa dirección es imposible sin que Cristo primero venga y se convierta en el Señor de la vida, perdone los pecados, de que una persona crea en Jesús como Dios hecho carne y crea que a través de Él podemos encontrar perdón de pecados. Pero no solamente ocurre esto, sino que ocurre lo que la Biblia llama un nuevo nacimiento, una obra sobrenatural donde el Espíritu de Cristo mismo viene a morar en la persona y ahí es donde podemos llamar a aquella persona un creyente. Okay. Y en ese sentido entonces ya no son los deseos de la carne únicamente, sino los deseos del Espíritu. Y aparecemos en el escenario donde tú nos quisiste ubicar. Un creyente que tiene deseos del Espíritu, de amar a Dios, de seguirlo, pero se da cuenta que son muchos los fracasos que tenemos que enfrentar de continuo. Y en ese orden de ideas, el texto que estamos hoy observando, que es 2 de Corintios capítulo 12, nos muestra que hay una respuesta para ello, que esa debilidad está ahí, que nunca se irá, que esos deseos estarán hasta que Cristo regrese por nosotros, hasta que nos entregue el cuerpo glorificado, van a estar esos deseos, esas pasiones queriéndonos dirigir, esos traidores. Pero, ¿qué nos hace falta entonces para poder vivir la vida de Dios? Yo creo que ese versículo 9 es muy claro, dice, me ha dicho, bástate mi gracia. Pablo oró y respondió Dios, no te voy a quitar esa debilidad. Qué increíble esa respuesta de Dios. Pero te voy a dar una provisión, te voy a dar lo necesario para vivir la vida que yo quiero que tú vivas. Un no creyente no puede tenerlo. Un creyente sí. ¿Qué necesita? Bueno, necesita la gracia. Dice, bástate mi gracia. Otras versiones dicen, mi gracia es todo lo que necesitas. Es suficiente la gracia de Dios. Entonces, ¿qué encontramos en la gracia? Bueno, si seguimos leyendo, el texto dice, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Wow. Y aquí aparece la debilidad del hombre, pero también aparece lo necesario para alcanzar esos propósitos, esa vida de Dios. No es posible sin el poder de Dios. Por eso tiene que ser un creyente. Ahora, ese poder de Dios, dice la Escritura, que es el fruto de una gracia, de un regalo de Dios. Él lo da por gracia, por regalo. Es una provisión que viene directamente del cielo. O sea, que no podríamos decir en un momento que tenemos que tener como que todo nuestro interior con los deseos, es decir, no sé, tal vez he escuchado expresiones tales como es que no tengo ganas de, es que hoy me levanté sin el querer, es que estuve muy ocupado, es que esto sucede en mi interior, porque entonces lo que vemos es que Dios ha decidido que aunque eso permanezca, porque decías que eso va a permanecer, ¿cierto? Como esa lucha. Y recordaba Romanos capítulo 8 cuando expresa muy bien como esa batalla interna entre la carne y el espíritu. Pero entonces, en esa misma línea, lo que la Biblia nos dice es, lo que tienes que mirar no es lo que está pasando en esa batalla interior, sino la gracia de Dios que es suficiente aún para vencer esos deseos de la carne, ¿cierto? Ahora, ¿a qué nos referimos con gracia, Lairo? ¿Y qué encuentra el hombre en esa gracia de Dios? Bueno, déjame usar el ejemplo de Génesis, porque es bonito, es agradable ver cómo Dios planeó la humanidad y la pone en el jardín del Edén, y allí en el jardín del Edén le entregó todo lo que Adán y Eva necesitaban para cumplir los propósitos, que de antemano no deben ser nuestros propósitos, sino los propósitos de Dios. Porque Dios tenía el propósito y fue quien escogió el trabajo, fue quien escogió la esposa, fue quien escogió lo que le daba sentido a la vida de Adán y Eva. Y así debiésemos verlo nosotros para este 2026 y el resto de nuestra vida. Pero lo más interesante es que todo lo que Adán y Eva necesitaban para cumplir el propósito de sus vidas, que era el propósito que Dios regaló para ellos, ¿dónde se encontraba? En el Edén. En el jardín del Edén. Dios lo entregó, fue la provisión directa de Dios. Y debemos traer ese escenario o eso que está pasando allá a hoy.
porque Dios hace exactamente lo mismo con sus hijos. Pero hay un Edén o un lugar en el cual encontramos el poder de Dios para el cumplimiento de sus propósitos en nuestras vidas, y esta es la gracia. Es un poder especial de Dios que está surgiendo en nosotros, que hace que los deseos del Espíritu sean cada vez mayores y puedan hacer morir los deseos pecaminosos, los deseos de la carne. De otra manera, nunca, Fander, durante este 2026 podemos afirmar que vamos a caminar con Dios, solo si nos entregamos a los deseos del Espíritu. Es más, a esto es lo que nosotros llamamos ser lleno del Espíritu Santo. Entonces, una vez más, Dios ha querido proveer para los creyentes hoy todo lo que necesitan para poder cumplir sus propósitos. Pero ¿cuál es el camino? ¿Cuál es el medio a través del cual viene? La gracia. Es decir, hay unos medios de gracia a través de los cuales el creyente obtiene el poder para vivir esa vida que Dios quiere que vivamos. Lari, ¿y cuáles entonces son esas formas a través de las cuales yo puedo tomar esto? Es decir, yo te escucho hablar y pienso en algunos momentos de esa batalla interna. Yo digo, yo quisiera tener esta herramienta, esta gracia. ¿Cómo puede un creyente tomar esta gracia para su día a día de manera práctica? ¿Cómo puede tomar esto que Dios le ha dado, que es suficiente, todo lo que se necesita para vivir bajo la voluntad de Dios? ¿Cómo puede tomar la práctica, en la práctica, y vivirla, llevarlo al día a día para hacer la voluntad de Dios y vivir un año de la mano de Dios, caminando con Dios? Bueno, Fander, yo creo que hay muchos medios. Lo que hablábamos en el episodio anterior tiene que ver con ello. Uno de los medios tiene que ver con la meditación en la Escritura, el estudio de la palabra, ¿cierto? Esa vida devocional, esa vida cercana al Señor, esa vida de oración. Es un medio a través del cual como que el poder de Dios viene. No soy yo porque soy débil, es Dios. Pero ya Dios también ha establecido cuál es el canal o los canales a través de los cuales Dios viene y como que aviva los deseos del Espíritu, como que ese poder de Dios lo que hace es me toma y se apodera de mí. Y hay otros medios de gracia, por ejemplo, el congregarnos frecuentemente, o el congregarnos es supremamente importante. La Biblia nos exhorta a ello, y nos exhorta es porque allí, en medio de la comunión con los hermanos y lo que hacemos en la congregación, se da el lugar para que podamos ser llenos de esa gracia, podamos agarrarnos, como tú expresabas, de esa gracia en la práctica, a través de dos momentos muy importantes que tiene el espacio del servicio, donde estamos congregándonos juntos, buscando al Señor. Uno tiene que ver con la alabanza, otro tiene que ver con la predicación de la palabra. Podemos seguir enumerando, pero me gustaría que nos enfocáramos hoy en estos dos, porque también está el confesar nuestros pecados a otro hermano para que ore por mí. Eso está en Santiago. También hay otros medios a través de los cuales Dios quiere bendecirnos, como el bautismo, la Santa Cena. Podemos tomar otros episodios para hablar de ello, pero la alabanza y la predicación de la palabra son medios a través de los cuales nosotros podemos echar mano o agarrarnos de esa gracia de Dios. ¿Listo? Y esto es importante. ¿Cómo funciona? Porque en la práctica, ¿cómo funciona? No es algo religioso, es algo en lo cual es transformado mi entendimiento, es transformada mi vida. Entonces, si hablamos, por ejemplo, de la alabanza, ¿qué pasa en un momento de alabanza? Cuando venimos a la congregación y usamos unas canciones, ¿qué está sucediendo en el interior de la persona? Perdón, Larry, creo que esa es una muy buena pregunta, porque de hecho hay ocasiones en las que hay personas que prefieren saltarse la parte. No sé, llegar un poco más tarde porque tal vez dicen, no, yo no me conozco las canciones, no me las sé, o no me gusta estar 20 minutos de pie, o tal vez no, lo importante es simplemente cuando predican la palabra, o se salen mientras tanto y van por un café, ¿cierto? O de pronto se dispersan, porque de pronto no le ven esa importancia a ese tiempo inicial, ¿cierto? Que es con el tiempo con el que iniciamos. ¿Qué sucede? Perdón la interrupción, pero
pero me parece muy interesante como que lo conectemos en la práctica y meditemos, bueno, ¿y por qué en ocasiones no se le da el valor? ¿Qué es lo que sucede el aire entonces en el interior? Ok, déjame y coloco un ejemplo. Días atrás estaba con mi hijo menor, Jonathan, y quería ayudarle para que se bañara y saliéramos pronto. Así que le llevé, le abrí la ducha y él se paró al frente y estaba viendo que caía agua. Y se puso a llorar y dijo, no quiero, papá. Y me dijo, yo le dije, ¿por qué? Es que está muy fría, no quiero. Ahora la ducha estaba conectada, el agua estaba caliente. Él tenía una idea y en su mente estaba pasando algo. Tenía una concepción en su mente. Pero le dije, hijo, mírame, ya está caliente, ya puedes meterte, está calientica, no te va a dar frío. Vinieron unas palabras sencillas y en su mente hubo algo que sucedió. Y él miró hacia allá, hacia la ducha, metió su mano y se cercioró que estaba caliente. Pero mira lo que pasó antes de poder disfrutar de ese momento quizás del agua caliente. Hubo un cambio de mentalidad. Entonces, cuando entramos en un espacio de alabanza, ¿qué vamos nosotros a hacer? Estamos ahí y nuestra mente está divagando. Quizás salimos de casa afanados, hasta quizás pecamos porque estuvimos apurando a nuestros hijos para que no llegásemos tarde, o con nuestra esposa tuvimos un contratiempo y llegamos al servicio de esa manera. ¿Cómo puedo yo recibir gracia en medio de la alabanza? No se trata de canciones, Fander, no se trata de que me guste el ritmo, no se trata de qué tan movido sea o qué tan emocional sea. No, se trata de qué estoy cantando y cómo la canción me ayuda a recordar, las verdades de Dios. Entonces las canciones deben cantarse con entendimiento. No sé si recuerdas al apóstol Pablo cuando en Corintios, a la iglesia de Corinto le dice, no se hable en lenguas en público porque lo que se hace en la congregación debe ser con entendimiento. Él dice, yo hablo en lenguas, pero yo no lo hago en público porque prefiero hablar 5 palabras con entendimiento. Entonces, dice que si oramos lo hagamos con entendimiento, entonces si cantamos debemos hacerlo con entendimiento. Cuando llegamos a ese momento y tomo estas canciones y quizás mi corazón todavía está distraído y miro la letra y pienso qué significa lo que está pasando allí, qué es lo que estamos cantando, me acuerdo de las verdades del amor de Dios. Me acuerdo del amor de Dios, que Él es cercano, que me ama, de su gracia. Me acuerdo que Él ha prometido estar conmigo siempre. Entonces en mi mente inmediatamente pongo, mi entendimiento se ancla a esto. Quizás le digo, perdóname Dios, porque no era necesario enojarme ahorita antes de salir. Ayúdame a estar aquí contigo. Y empiezo a tener un ambiente en mi corazón de calor. Un calor en mi corazón porque comienzo a pensar en Dios. Y quizás una canción me recuerde una verdad de Dios que yo necesito. Es que puedo confiar en Él ciegamente porque es un Dios que tiene lo suficiente para darme. Y una canción me recuerda esto, entonces empiezo a activar la fe. La fe se activa por medio del entendimiento. Yo recuerdo esa promesa de Dios, esa verdad de Él, entonces ya no quiero perderme ni una sola canción. Pero si estoy cantando, pero mi mente está en otra parte, ya dejó de ser un canal de gracia. No sé si me hago entender. Sí, entonces podríamos, Lairi, decir que Dios, número uno, desea que cantemos con entendimiento. Sí. Que no solamente sea lo que salga de nuestra boca, sino que también nuestro corazón, nuestra mente esté conectado y meditemos acerca de cómo esas verdades que estamos cantando están conectadas con las Escrituras. Pero también, número 2, desea que entendamos que Él está ofreciendo un banquete de gracia en ese momento de la alabanza, ¿cierto? Porque tal vez puede permanecer el pensamiento de que cuando voy a cantar soy yo quien le está dando a Dios algo. Y creo que esa manera en la que lo explicabas más bien es un medio de gracia a través del cual el amor de Dios suficiente está proveyendo todo lo que necesito para que entienda que Él es suficiente, ¿cierto? Y lo hace a través de la verdad de la Escritura cantada, que a fin de cuentas eso es lo que hacemos en la alabanza también, ¿cierto? Qué interesante lo que dijiste, Fander. Dijiste que nosotros venimos a dar. Bueno, ¿qué le podemos dar a Dios? ¿Sabes?
Lo que Dios quiere es que entendamos que Él es Dios. Entonces, cuando tú y yo venimos a la alabanza con una actitud de saber que Él es el proveedor de todo, que Él nos da todo, le estamos dando honor a Él, porque estamos rindiéndonos y diciendo no tenemos nada. Todo lo que poseemos está en ti. Y la alabanza hace que mi corazón vaya en esa dirección. Déjame y tomamos el Salmo 18, los primeros 3 versículos para que miremos en más detalle eso. Dice, te amo, oh Señor Jehová. Y empieza a decir, fortaleza mía. Pensemos en qué sucede. El Salmo es un cántico, ¿ok? Pensemos en qué sucede cuando se canta este Salmo 18, que se cantaban en el templo, ¿sí? ¿Qué sucede? Fortaleza mía. Es decir, tú eres el que me das la fuerza para vivir. Y luego dice Jehová, y dice roca mía. Roca significa el lugar de mi seguridad. Y castillo mío, significa lo mismo. Protección, sí. Y mi libertador. Cuando vemos el contexto en el que se escribió el Salmo, fue cuando David había sido librado de su enemigo, Saúl, para ese momento. Y luego dice, Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré. ¿Sí ve? Es un cántico, está hablando las verdades de la palabra, y mientras se expresa esto en un momento de peligro, ¿qué ocurre en el interior? La fe se aviva. En la gracia lo que hace es tomar la fe y levantarla. Y en ese escenario, ¿qué está haciendo el salmista? No está dándole a Dios otra cosa más que dependencia. No está dándole a Dios otra cosa más que el honor de entender quién es Él para mí. Le doy honor a Él cuando yo dependo por completo de Él como Dios. Y en ese escenario, entonces mi vida toma esa gracia, porque ya digo, es que Él es mi roca. ¿Cómo es que he dudado estos días? Perdón, Señor, tú eres mi libertador, tú eres mi seguridad. Y empiezo a cantarlo. El versículo 3 dice, invocaré a Jehová, quien es digno de ser. Ya vimos por qué. Porque su corazón empezó a calentarse, reconociendo quién era Dios para él. Y en ese momento, justo en ese momento, ¿qué salió de su interior? Alabanza. Alabanza es anunciar lo que Dios es, las grandezas de Él, reconocer quién es Él. Y me encanta cómo lo hace el salmista. Dice, mi libertador, mi Dios, mi roca, mi castillo. ¿Te das cuenta la cercanía en la relación? Sí. Todo lo que se produce en medio de la alabanza. O sea, qué glorioso ese momento. Pero quisiera terminar este momento en cuanto a la alabanza con un texto que está en 1 de Pedro 2.5, porque esto es vital. Dice 1 de Pedro 2.5, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Hablándole a la iglesia. ¿Para qué? Para ofrecer sacrificios espirituales, lo que acabamos de hablar. Pero mira cómo sigue diciendo, aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Cómo el Padre acepta una canción mía? Respuesta, porque estoy unido a Jesús por medio de la fe. Y cuando yo estoy ahí cantando y yo canto y le digo, roca mía, el Padre me mira y Él se alegra que le reconozca sus atributos y que yo dependo de Él. Pero solamente será aceptable delante de Él si yo estoy unido a Cristo Jesús. Un no creyente, si canta esto, Dios no lo acepta. Porque solamente puede ser aceptable la alabanza, la oración y la vida de un creyente al Padre por un camino, por Cristo. Pero entonces llegamos ahí, alabamos, pero se convierte en un medio de gracia. Qué importante la congregación Fander. ¿Cómo nos exhortarías para los próximos días, en los próximos escenarios en los que nos encontremos con canciones delante de Dios? Meditaba mucho acerca de la importancia de pensar en lo que estoy cantando por un lado, ¿cierto? Pero también acerca de ver la necesidad que tengo de esos momentos, porque Dios los ha preparado para mi corazón y es la manera también en la que su gracia me da todo aquello que necesito, ¿cierto? Es ese un momento, no sé, me imagino tal vez en ese contexto, esa comparación, imaginémonos a Adán diciendo no ir a cierto lugar del jardín del Edén,
porque creo que allá no hay nada para mí. Yo con este rinconcito estoy completo, ¿cierto? Cuando Dios le dijo no, en todo el jardín del Edén, ¿cierto? Y creo que importante entender esto también como cristianos. No es un lujo, la alabanza no es para los que son más musicales o no, o para los que les gusta cierto ritmo X o Y, ni siquiera se trata de quién es la persona que está dirigiendo. Así es. Y este es un llamamiento y una exhortación para toda la iglesia, incluso para los ministros de alabanza, en el sentido de que solamente son instrumentos del Señor, que tienen una responsabilidad de que cada canción también sea conectada con la verdad de las Escrituras, ¿cierto? Porque ese es el fin del todo, pero que a fin de cuentas es un banquete de gracia que el Señor está dando a su iglesia, una iglesia que tal vez puede estar pasando por aflicciones, ¿cierto? Por momentos de dificultad, y que el Señor amoroso ha provisto y ha preparado ese momento para la iglesia, en amor, ¿cierto? Creo que tal vez puede ser un llamamiento amoroso al arrepentimiento cuando hemos menospreciado este medio de gracia que Dios ha establecido para nosotros. Ahora bien, Lairi, vemos que al congregarnos, luego de este momento de alabanza general, conectamos con otro momento, que es el momento de la predicación de la palabra, ¿cierto? Podríamos decir que esas son como las dos partes grandes en las que se dividen nuestros tiempos de congregarnos. ¿Por qué es importante esta segunda parte? Podríamos también llamarlo un medio de gracia, la exposición de la palabra en medio de la congregación. Bueno, Fander, yo creo que hemos puesto un cimiento, una base en lo que ya hemos hablado de la ruta que Dios tiene para darnos el poder de Él, la gracia, para nosotros enfrentar nuestras debilidades, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de alabanza en términos de entendimiento, pues la predicación de la palabra también tiene que ver con ello. Permíteme, leo un pasaje que está en Nehemías capítulo 8. Es interesante porque Nehemías capítulo 8 nos narra que Esdras puso un lugar alto para predicar la palabra de Dios. Estaba por encima de todo el pueblo, y no porque fuese más importante él, sino la palabra de Dios. Qué interesante esto, pero me parece que es necesario resaltar esto para que juntos tengamos una actitud durante todo el resto de este año y nuestra vida frente a lo que es la predicación de la palabra. Versículo 8:8 dice que allí leían del libro de la ley de Dios, y escúchame esto tan importante, y explicaban con claridad el significado de lo que se leía. Wow. Así ayudaban al pueblo a comprender cada pasaje. Y una vez más, ¿por qué este pasaje quería anunciarlo acá? ¿A qué venimos a la predicación de la palabra? No venimos a escuchar lo que nos gusta escuchar, quizás algunas cosas no nos gusta escuchar, ahorita quiero que miremos otro texto, pero lo que venimos a escuchar son las palabras de Dios. ¿Recuerdas aquel momento en Juan donde Jesús dijo, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida? Cuando yo las comprendo, si yo comprendo la cercanía de Dios, si yo comprendo el perdón de Dios, y miro mi vida y veo mi debilidad, pero comprendo el perdón de Dios y lo comprendo en la magnitud de que yo puedo acercarme y decirle, ¿me perdonas, por favor? Y que con decirle, ¿me perdonas desde un corazón arrepentido? Él me perdona, y es la comprensión de muchos pasajes esto. Mi corazón se es transformado porque yo puedo asegurar un perdón de Dios para mi vida. Hay una libertad interior. Cada que yo puedo comprender las virtudes de Dios y lo que Dios tiene para mí, estoy entonces permitiendo que venga algo de Dios a mi vida. Paz, gozo, fuerza, ánimo, seguridad, porque comprendo al Dios que es infinito en virtudes, cercano a mí, favorable a mí a través de Cristo. Pero ¿cómo hago para comprender? ¿Cuáles son sus promesas? ¿Qué es Él para mí? Si no es a través de la Biblia, a través de la Escritura, a través de la revelación de Dios. Por eso la predicación de Dios tiene que ver con esto precisamente. La predicación de las Escrituras en la iglesia tiene que ver con explicar los textos. No es la última idea que sale en psicología, no es la última idea que sale en de pronto aquel pensador que es muy famoso,
No, es las ideas de Dios. Al yo comprenderlas, digo, wow, es que Él me ha perdonado. Cuando logramos entender que yo soy un pecador, y la Escritura lo dice, uno dice, wow, así me ve Dios. Y esto nos aflige y carga nuestra conciencia con el pecado, pero luego vemos que la cruz de Cristo es suficiente y abrimos nuestros ojos y decimos, wow, pero es que la cruz de Cristo es suficiente. ¿Te das cuenta cómo la gracia nos abraza? ¿Cómo nos encontramos siendo fortalecidos por la palabra de Dios? Bueno, esto debe de ocurrir en las Escrituras o en el momento mejor de la exposición de la palabra de Dios. Una explicación de lo que quiso decir Dios en ese pasaje para mí. Es como que Dios me está dejando un mensaje y cuando llego a escucharlo yo, ay, nunca había comprendido esto. Quizás este momento de charla para muchos signifique también ello, signifique que Dios quiere que lo veamos de esa manera. Entonces, en ese sentido, es importante la predicación de la palabra como un medio de gracia porque entendemos los pensamientos de Dios y cuando yo comprendo los pensamientos de Dios, se cae una venda de mis ojos y comienzo a ver el mundo en la forma de Dios. Entonces una persona está afligida porque se siente sola, pero se sienta en una enseñanza y muestra la enseñanza, la forma en la cual Dios ha prometido que estará con nosotros todos los días, cercano hasta el fin del mundo, favorable. Y esa persona se llena del mensaje de Dios y sale fortalecida con el poder de Dios para enfrentar esa soledad, porque dice, no es cierto, mi Dios está conmigo, porque una exposición fiel a las Escrituras se dio, se escuchó y por el Espíritu Santo se avivó, esos deseos del Espíritu se superponen y aplastan los deseos de la carne y la debilidad se convierte en fortaleza, como lo mencionó el apóstol en el texto inicial de esta charla, Fander. Wow, Lairi, para ir terminando y en relación con lo que mencionabas acerca de la importancia entonces de cómo el Señor trae iluminación, ilumina, ¿cierto? Como que cambia esas ideas. Es una obra del Espíritu completamente, ¿cierto? Y aún ahí vemos la gracia de Dios. Es decir, que no es una obra humana, no es algo que pueda producir el predicador. De ahí la importancia también y conectando con lo que hablábamos ahorita de la alabanza. No se trata de quién es el que está predicando, es decir, no se trata si es fulanito o peranito, es que este me gusta más y este no, porque es la palabra del Señor y es el Espíritu Santo quien obra a través de su palabra. Y hay el llamamiento también a cada persona que puede enseñar la palabra de Dios a hacerlo así, no es mis ideas, sino exponer las Escrituras, ¿cierto? Y podría tal vez alguien de una manera incorrecta pensar, bueno, si es así, yo tengo el Espíritu Santo, yo leo la Biblia en mi casa y ya es suficiente. Pero mira lo que dice Colosenses capítulo 3, versículo 16, exhorta diciendo que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Y luego dice Lairi, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Wow, entonces es importante las Escrituras en comunidad. Y Dios ha preparado ese rebaño para sus ovejas, en las cuales puedan ser alimentadas, puedan ser enseñadas, para ser edificadas, para recibir su gracia, esa gracia que es suficiente para caminar con Dios, ¿cierto? Con razón nos exhorta el Señor, Fander, a no dejar de congregarnos. ¿Cómo no hacerlo? Y si tengo la oportunidad de no solamente estar un domingo, sino también estar un miércoles, ¿cómo no hacerlo? Entonces, creo que esto pone ánimo en mi corazón, no sé cómo te sientas, Sí. para tener una actitud correcta para congregarme, para ponerlo como una prioridad, un valor alto. ¿Recuerdas cómo hablábamos en el episodio anterior del valor de las Escrituras? Bueno, el Señor nos ha exhortado a dos cosas este año: poner alta estima a las Escrituras, pero también tener una estima alta por el momento de la alabanza y de la predicación de la palabra. Así que es una exhortación para todos nosotros. Amén. Amén, Lairi. Creo que podemos entonces animar a todos con el amor del Señor a que este año 2026 caminemos de la mano del Señor, andando no en nuestras propias fuerzas porque es imposible, sino sabiendo que en la gracia del Señor está todo lo que necesitamos para hacer su voluntad, Lairi. Y en esa gracia Dios nos ha regalado entonces la oración, las Escrituras, pero también nos ha regalado un lugar donde poder congregarnos. Gracias a Dios por la iglesia local que tenemos. Gracias a Dios. Gracias al Señor.